Mi nombre es Junior Rivas y yo le explicaré el efecto de la temperatura sobre el equilibrio de absorción. Una vez deducido el modelo de la isoterma para Langmuir para la absorción en monocapa, se puede analizar de diferentes puntos de vista cuál es el efecto de la temperatura sobre dicho equilibrio. Dado que el delta de entalpía de la absorción es menor a cero, según el principio de Le Chatelier, el aumentar la temperatura en el equilibrio se desplaza hacia los reactivos disminuyendo θ, lo que a nivel molecular significa que a medida que aumenta la temperatura, aumenta la movilidad de las moléculas absorbidas sobre la superficie del sólido, con lo que aumenta la probabilidad de que escape de la superficie. También se puede razonar con la ecuación de Van Hoff, que da la variación de la constante de equilibrio por medio de la fórmula presente en la lámina. Aquí se tiene en la lámina la ecuación de Van Hoff. Otra forma de escribir la isoterma de Langmuir es la que se tiene aquí. Y también hay otras dos fórmulas. Si se mantiene θ constante, se obtiene la variación con la temperatura. Aquí se puede determinar la entalpía de absorción isostérica, midiendo la presión necesaria para alcanzar un cierto grado de recubrimiento a distintas temperaturas, tal y como se indica en la gráfica que se encuentra en la lámina. De igual forma, hay una ecuación que nos indica los valores a usar en la gráfica. Se tiene como ejemplo el ejercicio 4.8. Los datos siguientes muestran las presiones de CO2 en equilibrio con una muestra de carbón vegetal necesarias para el volumen de gas absorbido. Calcule la entalpía de absorción para este recubrimiento parcial. Tenemos un proceso de absorción que puede venir representado por el equilibrio A más S igual a A menos S. En general, la constante de equilibrio viene relacionada con la entalpía normal del proceso a través de la ecuación de Van Hoff. Si se cumple la isoterma de Langmuir, podemos relacionar la entalpía de absorción con la variación de la presión necesaria para alcanzar cierto grado de recubrimiento con la temperatura, por medio de la fórmula de Kp. Tomando logaritmos neperianos y haciendo después la derivada con respecto a t, manteniendo θ constante, se tiene esta expresión. Entonces, por lo que si sustituimos de la ecuación de Van Hoff, nos queda esta expresión, en la cual delta entalpía de absorción es la entalpía isotérmica a θ constante de absorción. El tratamiento de datos P frente a T es más sencillo si transformamos esta expresión recordando que la derivada de 1 sobre T es igual a menos dt sobre T al cuadrado. De esta forma, esta ecuación nos queda de la siguiente manera. Es decir, la pendiente de una representación del logaritmo neperiano de la presión frente a 1 sobre T nos dará el valor de la entalpía isostérica dividido por la constante R, haciendo dicha representación y ajustando por mínimos cuadrados se obtiene la línea recta que aparece en la siguiente gráfica. Así pues, del ajuste por mínimos cuadrados, la derivada del logaritmo neperiano de P frente a 1 sobre T queda en menos 901,79 Kelvin y la entalpía queda ese resultado por la constante de los gases y nos daría menos 7498 joules sobre mol, o simplificándolo sería menos 7,5 kJ sobre mol. Limitaciones en la isoterma de Langmuir. Las suposiciones usadas en la deducción de Langmuir no son rigurosamente ciertas, y así, entre otras, se tiene que las posiciones de absorción no son totalmente equivalentes. Las interacciones entre las moléculas absorbidas pueden ser significativas. Puede existir movilidad de las moléculas absorbidas a lo largo de la superficie. Sobre la monocapa quimisorbida pueden formarse otras capas de
fisorción. En esta lámina se tiene presente una figura de la variación con la fracción de recubrimiento de la etapa de acción de hidrógeno sobre diferentes sólidos. Otras isotermas. La isoterma de Langmuir ignora la posibilidad de formación de capas de fisorción sobre la inicial, motivo por el cual se llega a la saturación de la superficie a presiones altas. La isoterma más empleada para analizar la absorción se denomina isoterma Bethe. Para su deducción se parte de tres supuestos. 1. Todos los centros de absorción de la superficie son equivalentes. 2. La capacidad de absorción de un centro no depende del grado de ocupación de los centros vecinos. 3. Sobre cada centro puede absorberse varias capas de moléculas, siendo el calor de absorción para todas aquellas equivalentes excepto para la primera. Para el resultado de la isoterma de Bethe se puede sintetizar en la siguiente ecuación. Aquí ves el volumen de gas absorbido. Vemos el volumen de gas necesario para completar la primera capa. C es una constante que depende de K sobre K'. K es la constante de equilibrio para la posición que tiene una molécula absorbida. Y K' es la constante de equilibrio para las posiciones que tiene más de una molécula absorbida. Y X se determina por medio de la siguiente fórmula. La expresión que representa la isoterma de Bethe puede expresarse también en función de P, K y K', quedando de la siguiente manera. Interfaces electrizadas. Hasta ahora se ha estudiado el efecto de la presión, temperatura y principalmente la composición sobre las propiedades de la interfase. Sin embargo, existen otras variables que afectan el comportamiento termodinámico de los sistemas. En general, el cambio de energía libre de un sistema viene expresado por la derivada de Gibbs, que es igual a la fórmula siguiente, en donde X y Y son otras variables intensivas y extensivas. Son varias las causas de la separación de cargas entre dos fases, entre las que se incluyen: puede haber una transferencia espontánea de electrones entre las dos fases. Se puede producir un proceso de absorción de los iones de la disolución sobre la superficie de un sólido. Del lado de la disolución predominarán entonces los iones de signo contrario. Una fuente externa de potencial conectada a un electrodo puede provocar un flujo de electrones hacia el mismo, lo que a su vez provocará la redistribución de los iones de la disolución, acercándose a aquellos con carga contraria. En realidad, todos estos procesos pueden ser simultáneos y autoalimentarse. La aparición de una separación de cargas en el límite entre dos fases no es exclusiva de la interfase electrodo-disolución, sino que podrá darse siempre que exista especies cargadas. Aquí se tiene una imagen en la que sale un electrodo con una disolución y dos electrodos con una disolución o dos. Según se muestra en la figura, se puede calcular por medio de las caídas de potencial total producidas en todo el sistema, el cual tiene como fórmula la presente en la lámina. Una forma de poner en evidencia los efectos que una separación de carga o una caída de potencial tienen sobre las propiedades de una interfase es mediante el empleo de un electrodo de mercurio. En la imagen se tiene el funcionamiento práctico del electrodo capilar, en el cual la altura de la columna de mercurio se ajusta de tal forma que la posición del menisco de la interfase mercurio-disolución sea constante. En ese momento el sistema está en equilibrio mecánico, de forma que el peso de la columna de mercurio está compensando por la fuerza superficial. Las variaciones de la tensión superficial se reflejan en variaciones en la temperatura del capilar, que, de acuerdo con la ecuación anterior, se pueden calcular a partir de la ecuación presente. Aquí tenemos una imagen de las curvas electrocapilares. Estas son curvas de forma aproximadamente parabólica que dependen de la concentración y naturaleza del electrolito presente en la disolución. Existe una pequeña complicación para interpretar estas gráficas, y es que la diferencia de potencial aplicada, V, se reparte entre las dos interfaces. Para evitar este inconveniente se aprovecha el hecho de que el electrodo de medida, el cual es el mercurio,
es un electrodo idealmente polarizable, por lo cual se produce un aumento de la diferencia de potencial en su interfase. Mi nombre es Valeria Áñez y voy a hablar sobre la termodinámica de la interfase electrizada. El tratamiento termodinámico de la interfase electrizada se va a realizar siguiendo el mismo procedimiento que ya empleó mi compañero en el punto 1.1.3 para analizar el efecto de la composición sobre la tensión superficial, según el modelo de Gibbs. Se deberá ahora incluir un término extra para tener en cuenta la presencia de una cierta carga en el sistema y de un potencial eléctrico. La isoterma de absorción de Gibbs para sistemas multicomponentes en el caso de interfaces electrizadas queda como la primera ecuación que podemos ver en la lámina, donde sigma es la densidad de carga superficial de exceso. A partir de esta relación, trabajando en condiciones en que la caída de potencial en la interfase se mantenga constante, se recuperará la isoterma de Gibbs. Por otra parte, trabajando con un electrodo sumergido en una disolución de composición constante en el que se puede variar el potencial aplicado, la ecuación anterior se simplifica a esta nueva ecuación llamada ecuación de Lippmann, la cual es la ecuación básica de la electrocapilaridad, permitiendo extraer información a partir de las curvas electrocapilares. La derivada de esta curva nos da la densidad de carga superficial de exceso en cada una de las fases puestas en contacto. A continuación se puede observar la variación de la tensión superficial, la densidad de carga y la capacidad de una interfase electrizada en función del potencial de la interfase. Los puntos rojos se corresponden con los valores experimentales y las líneas continuas con el modelo de Helmholtz. Nuestra interfase es capaz, por lo tanto, de acumular una separación de cargas, que puede caracterizarse por la capacidad por unidad de área de un condensador equivalente a nuestra interfase, como lo establece la ecuación observada en la lámina. Por lo tanto, si se obtiene la curva electrocapilar de un sistema, su derivada proporciona la densidad de carga superficial y su segunda derivada la capacidad por unidad de área de la interfase. Para un electrodo de mercurio frente a uno de calomelanos sumergidos en una disolución de cloruro de cesio, 1 molar a 25 grados Celsius, se obtienen los valores experimentales, es decir, los puntos rojos, que se muestran en la figura anterior. Las gráficas muestran claramente que la curva electrocapilar es solo aproximadamente parabólica, por lo que su derivada no es exactamente una línea recta ni su segunda derivada una línea horizontal. Un punto particularmente interesante en estas curvas es el máximo electrocapilar. En el máximo, la primera derivada es nula, lo que indica que en ese punto se anula la densidad de carga superficial en ambos lados de la interfase. El tratamiento termodinámico permite, por lo tanto, extraer información útil a partir de los valores experimentales de las curvas electrocapilares, pero no permite en modo alguno predecir cómo deben ser estas curvas. Para ello se debería integrar la ecuación de Lippmann, teniendo como resultado esta última ecuación, la cual es factible si se dispone de una función que proporcione la dependencia de la densidad de carga superficial con la caída de potencial, relación que solo es posible obtener a partir de los modelos microscópicos, más o menos complejos. Estructura de la interfase electrizada. La descripción de la interfase entre un electrodo y una disolución puede ser muy laboriosa. A la complejidad propia de la superficie del electrodo se le tiene que añadir la presencia en la disolución de al menos 3 especies distintas, como el disolvente, los cationes y los aniones. Las moléculas de agua pueden estar libres o formando una esfera de solvatación alrededor de los iones o del electrodo. La orientación de estas moléculas de agua dependerá a su vez de la carga del ion o del electrodo. Si es positiva, las aguas se orientarán con el oxígeno hacia la carga, y si es negativa, con los hidrógenos. Respecto a los iones, además de distribuirse en función de la carga del electrodo, pueden sufrir procesos específicos de quimiabsorción dependiendo de la naturaleza del electrodo. Todo ello da lugar a un sistema realmente complejo donde la consideración de las interacciones intermoleculares es decisiva para obtener una buena descripción. Las técnicas de simulación pueden ser empleadas para el estudio de estos sistemas. Sin embargo, muchas veces resulta conveniente disponer además de modelos simplificados que justifiquen el comportamiento macroscópico a un nivel de complejidad mucho menor. En este contexto se va a abordar aquí el estudio de 3 modelos simplificados de la interfase electrizada.
El primer modelo sería el modelo de Helmholtz-Perrin o de doble capa rígida. Este fue el primero de los modelos desarrollados, donde supusieron que la interfase poseía una estructura rígida de tipo condensador plano. La doble capa en una interfase metal-disolución consiste, de acuerdo con este modelo, en un exceso o defecto de electrones en el metal y una cantidad equivalente de iones de carga opuesta a una distancia d, que depende del radio iónico. Al lugar geométrico ocupado por los centros de los iones se les conoce como plano de Helmholtz. Este modelo presupone, por tanto, la existencia de dos capas rígidas, como se puede observar en la imagen. La dependencia de la tensión superficial con el potencial del electrodo se resume en la siguiente relación. A partir de esta ecuación, que corresponde a una curva parabólica, se puede calcular la densidad de carga superficial y la capacidad de la interfase, derivando respecto al potencial una y dos veces respectivamente, dando como resultado las siguientes ecuaciones. Es decir, en este modelo la curva electrocapilar es una curva cuadrática. La densidad de carga varía linealmente con el potencial y la capacidad es constantemente dependiendo únicamente de la constante dieléctrica del disolvente y de la situación del plano de Helmholtz. Este último suele usarse como parámetro ajustable para reproducir lo más fielmente posible los valores experimentales. Luego tenemos el modelo de Gouy-Chapman o de doble capa difusa. En el modelo de doble capa rígida solo se consideran las fuerzas atractivas entre los iones de la disolución y las cargas del electrodo, originando una disposición rígida de las cargas. En este modelo se consideran también las fuerzas entre los iones de la disolución y la agitación térmica, que tienden a romper el orden creado por la interacción con el electrodo. La disposición rígida de los iones en la disolución a una cierta distancia del electrodo se convierte ahora en una estructura difusa, de tal forma que el exceso de carga iónica de la disolución no se encuentra localizada en la inmediata vecindad de la superficie del electrodo, sino que se distribuye gradualmente desde dicha superficie hasta el seno de la disolución. El modelo resultante se conoce también como de doble capa difusa y aparece representado en la imagen. Alrededor del electrodo cargado se distribuyen los iones de la disolución, predominando en las cercanías aquellos con carga opuesta. La dependencia de la tensión superficial con el potencial del electrodo se resume en la siguiente relación. El término XD depende de la concentración y naturaleza del electrolito, de la temperatura y de la constante dieléctrica del medio. Tiene dimensiones de longitud y, como se verá, puede interpretarse como el espesor efectivo de la capa iónica que se forma alrededor del electrodo. La siguiente tabla muestra cómo cambia este espesor con la concentración y carga del electrolito. Una vez conocida la función que da el potencial eléctrico, el modelo queda completamente determinado. Así se puede determinar la densidad de carga superficial y derivar la densidad de carga para obtener la capacidad superficial, como se puede observar. Por otro lado, se puede obtener otra ecuación para la capacidad superficial, en donde ahora depende del potencial aplicado en el modelo de doble capa difusa. La principal ventaja del modelo de Gouy-Chapman es que permite introducir la influencia de la concentración y naturaleza del electrolito en el tratamiento de la interfase a través de la fuerza iónica. El problema es que solo funciona razonablemente bien para disoluciones diluidas. En la siguiente tabla se comparan las capacidades superficiales, experimentales y deducidas del modelo. Y por último, pero no menos importante, el modelo de Stern. Una posibilidad de mejora muy evidente es considerar que los iones solo pueden acercarse hasta una distancia d del electrodo, distancia que dependerá del tamaño iónico y las interacciones puestas en juego. A partir de esta distancia, los iones se repartirían de acuerdo a la ecuación de Poisson-Boltzmann. En definitiva, esta mejora consiste en combinar una doble capa rígida con una doble capa difusa, tal como se indica en la imagen. Este modelo, aun manteniendo muchas de las limitaciones del modelo de la doble capa difusa, permite, a través del plano de Helmholtz, considerar el tamaño iónico, ya que existe una distancia por debajo de la cual es imposible acercar los iones del electrodo. De esta manera, el apantallamiento de los iones al potencial del electrodo es menos efectivo que el modelo anteriormente visto, y por lo tanto se predicen capacidades menores, en mejor acuerdo con los valores experimentales. Este modelo puede aún mejorarse considerando no un único plano de Helmholtz, sino uno para cada tipo de iones,
cuya situación dependería del tamaño iónico y de las interacciones establecidas con la superficie. Muchas gracias.